Hola, sí, soy yo de nuevo, Amalia Mondragón, investigadora de nivel 3 para la Fundación SCP. Muy bien, empezaré hablando de estas pequeñas cosas muy valiosas llamadas comúnmente por la mayoría del personal de la Fundación como amnésticos. Así que, pon mucha atención. Te preguntarás, ¿qué son estos amnésticos y por qué son tan importantes para nosotros? Pues verás, cuando la Fundación quiere hacer que alguien olvide cierta información, como haber visto una anomalía o experimentado un fenómeno paranormal, se usan amnésticos. Los amnésticos eliminan o modifican la información deseada del cerebro de la persona. Así que ya conoces la base más importante para ver este video. Los amnésticos son la mejor herramienta con la que contamos para evitar la difusión de información clasificada entre civiles. Ahora, ¿cómo funcionan los amnésticos? Bueno, inducen amnesia y se presentan de diversas formas. Desde un agente químico en forma de gas hasta inyecciones o estímulos por medio de patrones visuales. Para poder diferenciarlos entre ellos, se ordenan en clases, usando sus capacidades como diferenciadores. A continuación, te mencionaré algunos. Amnésticos de clase A. Estos amnésticos son los más básicos, pero también los más utilizados. Eliminan recuerdos de forma inmediata, aunque no pueden borrar recuerdos ocurridos hace más de algunas horas. Suelen utilizarse cuando hay testigos civiles o no relacionados a la Fundación. Estos testigos son capturados e interrogados por nuestros agentes capacitados. Luego, una vez obtenida la información necesaria, se les aplica el amnéstico clase A. Al final, no recuerdan nada de lo ocurrido, como si no hubiese pasado. Me gustaría incluir que los amnésticos suelen provocar efectos secundarios, aunque normalmente solo se presentan tras un uso excesivo. Estos efectos suelen ser dolores de cabeza o parálisis temporal, y pueden verse intensificados dependiendo la potencia del amnéstico en cuestión. Debido a esto, variantes poderosas de amnésticos son usadas para casos que los requieran, justamente para evitar en la medida de lo posible efectos dañinos en el sujeto. Nuestro siguiente amnéstico es clase B. Son bastante simples y químicamente muy similares a los amnésticos de clase A, solo que eliminan recuerdos más profundos, es decir, hacen que puedas olvidar días enteros en lugar de solo algunas horas. Aunque sean más potentes y puedan causar migrañas, visión borrosa y otros efectos, se les considera seguros. Continuemos con el siguiente nivel de amnésticos, los clase C. Estos se encuentran un peldaño más arriba en los amnésticos, pues eliminan recuerdos específicos del individuo. Borran cualquier mínimo recuerdo que pueda parecer irrelevante, pero que es muy importante para la Fundación. Su aplicación es un tanto más complicada, pues requieren de inyecciones u otros procesos prácticos, de los cuales no hablaremos en este momento. Por lo tanto, son mayormente utilizados dentro de nuestros sitios. Uno de los efectos secundarios al usar este tipo de amnésticos es la parálisis ligera, la cual requiere atención médica profesional. Entonces, ya lo sabes, los amnésticos de clase C son muy útiles para eliminar información detallada o específica, pero a la vez son peligrosos si no se usan correctamente. Avancemos con la siguiente clase de amnésticos, los clase D. Lo primero que debes saber es que estos amnésticos son muy poco utilizados debido a sus peligrosos efectos secundarios. Además, su aplicación es complicada, ya que se administran al sujeto a través de 2 dosis de inyecciones por vía intravenosa. Pero en general, ¿qué hacen? Eliminan los recuerdos más antiguos y memorias específicas. Sin embargo, habilidades como manejar a bicicleta, caminar, nadar y demás no se verán afectadas por el uso de este amnéstico. Por otra parte, 2 de los efectos secundarios más característicos de este tipo de amnésticos son parálisis y daño cerebral. Es por esto que se recomienda su uso principalmente en sujetos que sufran el daño cerebral anterior a la aplicación de los amnésticos, o en casos estrictamente necesarios. Ok, déjame ver qué amnésticos siguen en la lista. Aquí están, los amnésticos de clase E. Este tipo de amnésticos deben ser autorizados por los altos mandos de la Fundación antes de ser utilizados. Asimismo, se necesitan diferentes dosis de inyecciones por fases, igualmente vía intravenosa, para que el amnéstico surta efecto en el sujeto. Cabe mencionar que este tipo de amnéstico solo puede ser aplicado por personal médico profesional en un ambiente seguro. Los amnésticos de clase E eliminan la totalidad de los recuerdos del individuo. Debido a su eficiencia, los efectos secundarios altamente perjudiciales son comunes. Estos incluyen parálisis severa, catatonia y en algunos casos, coma permanente. Pero no te preocupes, el amnéstico de clase E solo se usa en situaciones donde la identidad del sujeto sea una amenaza, ya sea para la Fundación o por la posibilidad de divulgación de la información. Bien, con eso aclarado, vayamos al siguiente nivel de amnésticos,
Lamentamos torturarte con tanta información, pero es importante para que desempeñes una buena labor dentro de la fundación. No querrás borrar los recuerdos por accidente a tus compañeros. Sin más rodeos, los amnésticos de clase F. Estos llevan a cabo una función compleja dentro del sujeto, ya que borran o reconstituyen su identidad, dependiendo del caso. La persona que amnestice el sujeto le otorgará su nueva identidad, o se le permitirá al sujeto desarrollar una por su cuenta. Algunos de los efectos secundarios son parálisis a corto plazo, y volverse más susceptibles a estímulos visuales o auditivos como el claxon de un auto o la luz de una linterna. Con eso dicho, pasaremos al siguiente... Lamento haber interrumpido el vídeo. La verdad es que hay tantos tipos de amnésticos que esta cosa duraría una eternidad. Pasaré la información más importante, pero no te desanimes. Recuerda que buscar la información por ti mismo te hace prosperar en la fundación. Clase W. Desde la letra W hasta la Z comenzamos a llamarlos mnésticos. ¿Por qué? Pues si bien son enumerados junto con los amnésticos, no son exactamente lo mismo. Sus efectos funcionan al revés, es decir, pueden prevenir o revertir el borrado de la memoria. Los mnésticos, de clase W específicamente, permiten la percepción de las anomalías que puedan comprometer los recuerdos del individuo y conservar el conocimiento tras ser expuesto a un amnéstico o alguna anomalía que actúa de la misma forma, junto con una mejoría en general de la memoria del individuo expuesto. Los mnésticos de clase X, por otro lado, solo permiten la restauración de recuerdos suprimidos, ya sea por un amnéstico o anomalía. Son capaces de rejuvenecer al individuo hasta 30 días de forma segura. Aumentando las dosis, este tiempo se puede incrementar, pero llegando a los 16 o 18 meses se vuelve fatal. Surgieron como un suero fallido de juventud eterna. Su efecto restaurativo es en realidad un efecto secundario de la droga, pero es una característica tan útil que se transformó en su uso principal. Sus efectos son temporales y se disipan en cuestión de horas. Los mnésticos de clase Y permiten recordar perfectamente lo sucedido durante el tiempo del efecto del mnéstico. Por ejemplo, si Amaro fuera administrado con un mnéstico de clase Y e hiciera un informe durante ese tiempo, él recordará siempre el contenido del informe, una especie de memoria fotográfica. No te mentiré, sería útil. Bueno, finalizamos con el mnéstico de clase Z. Este fármaco solo puede ser administrado una única vez. Los efectos son inmediatos y vuelven al sujeto expuesto bioquímicamente incapaz de olvidar la información que contenga en su subconsciente. Este efecto es permanente, dura toda la vida. Sería muy útil si no fuera una variedad letal, pues los sujetos mueren tras unas cuantas horas a causa de convulsiones. Espero pueda crearse una variedad sin este efecto. La fundación dispondría de una herramienta muy útil. Y para ir finalizando, los informes de la Fundación destacan que la combinación de amnésticos y mnésticos no debe realizarse bajo ningún concepto. Aunque no hayan registros de qué es lo que sucede, creo que te puedes imaginar que no es nada bueno, precisamente. Si dicen que no debe hacerse, seguramente nada bueno saldría de eso. Bueno, con esto finalizamos el tema. Muchas gracias por acompañarnos en este video. No te pierdas los siguientes, querido personal de la Fundación.